Shirley Radio. Bueno, el acoso escolar se ha convertido en un problema grave en las instituciones educativas del mundo y del país, y esto afecta directamente, bueno, la armonía escolar, pero sobre todo la integridad de los estudiantes. Y he querido hoy dedicar esta mesa país a este tema, el acoso escolar. Me acompañan dos profesionales de alto perfil en la materia: Óscar Misle, educador, orientador y fundador de SECODAP, y Carlos Cedeño, director del Colegio Integral del Ávila, miembro de la red de padres, madres y representantes y profesor universitario. Buenos días y bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos días, encantadísimo. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, siempre me gusta comenzar, Óscar, por la radiografía, ¿no? Entender qué está pasando realmente en Venezuela, en las aulas, ¿no? Por lo menos entendiendo los reportes o los casos que llegan a SECODAP. Fíjate, nosotros tenemos en SECODAP un servicio de atención psicológica con 19 psicólogos. Entonces, esa dificultad para convivir, que es un reflejo de lo que pasa socialmente, te hace ver que, por ejemplo, en el caso del acoso escolar, es la punta del iceberg. Lo que está en el fondo es mucho más complejo que lo que se ve. Y muchas veces las medidas que se toman son remediales para quitar lo que se ve y no se aborda lo que profundamente está pasando, que tiene que ver con el tema de discriminación, rechazo, exclusión, sobre todo un tipo de acoso que se da con mucha frecuencia, pero nunca te lo reconocen. Cuando vas a una actividad, no lo reconocen, que es el relacional. El relacional es: no te metas en mi grupo, no te invito a mi fiesta, no participas en mi equipo deportivo. Entonces esa muerte social va generando una sensación de aislamiento que te lleva entonces a ideación suicida. Es lo que vemos en la práctica. Entonces, ¿qué va pasando? Que tampoco hay claridad conceptual y se piensa que todo es bullying. Si todo es bullying, nada es bullying. Para poder entender el bullying, no me ha quedado otra, Chile, que utilizar la palabra siempre, para que se entienda cuándo es bullying. Para que haya bullying, siempre tiene que ser delante de un grupo, siempre, presencial o virtual. Siempre debe ser permanente, continuo, va aumentando en intensidad y en frecuencia. Siempre con la intención de hacerle daño al otro. Y siempre entre pares. Eso de que mi profesor me hizo bullying o yo le hice bullying al profesor, son irrespetos, son abusos, pero no es bullying. El bullying tiene esas características. Entonces siempre hay que tenerlo claro para que cuando tú vas a emplear la estrategia, tengas claro a qué nos estamos refiriendo. Entonces cuando nos llaman, nosotros tenemos un promedio de 2 o 3 colegios semanales, públicos, privados, pequeños, grandes, religiosos, no religiosos, que vamos por el tema del bullying o el acoso escolar. Ahora, ahí siempre está la pregunta, bueno, la responsabilidad. ¿Quién debe intervenir? ¿El colegio? ¿El padre? Es una responsabilidad compartida. ¿Qué opina? También me lo va a responder Óscar, pero ¿qué opina Carlos Cedeño? Sí, las escuelas son espacios de socialización, es decir, dentro de los fines y propósitos que tiene una escuela, adicional a todo el manejo académico, que incluye, por supuesto, cualquier institución educativa, está el tema relacional. Es decir, las escuelas están hechas, entre otras cosas, para que los niños aprendan a tratarse, aprendan a relacionarse. Ahí en educación inicial uno aprende a no morder al otro. En educación primaria uno aprende a compartir la pelota. En bachillerato uno aprende a trabajar en equipo y a incluir a algunas personas que no necesariamente tengan cosas en común conmigo, pero que igualmente tienen los mismos derechos y deberes que tengo yo. Es decir, la escuela no puede mirar a otro lado y la escuela debe atender este tipo de situaciones como parte de su rutina, como parte de las cosas para las que fue formada. De manera que, si bien esto es una situación que pudiera o que definitivamente incluye a 2 niños o a 2 familias, la escuela siempre tiene que ser el pivote que sirva para solucionar este tipo de situaciones bajo las premisas con las que nos ha dicho Óscar, porque no todo necesariamente es acoso, no todo necesariamente es bullying. Hay conflictos puntuales, hay desencuentros que también deben ser de alguna manera incorporados en el análisis y dentro de la rutina y los protocolos que tiene una escuela. Sí, ahora cuando, por ejemplo, en los colegios llaman a los padres, bueno, quizás por solicitud del niño que es víctima del acoso, pero ¿qué pasa con el hijo que es el acosador? Es decir, en esa reunión de los padres que se da, ¿qué tan complejo es que la persona acepte que su hijo es el buleador? No sé si en esa dinámica es complejo, les es complejo que haya un acuerdo entre los padres, ¿no? Y si ese es uno de los principales dificultades que enfrentan, Carlos. Sin duda,
los padres no estamos diseñados para que nos digan estas cosas de nuestros hijos, ¿no? Y es muy humano. Además, esto no merece una crítica, sino más que una crítica, un entendimiento que un padre, digamos, no pueda ver con claridad que su hijo pueda tener este tipo de acciones para con otro. Y además también es muy humano que uno saque una lista de mercado para justificar por qué el hijo hace este tipo de cosas. Requiere de mucho seguimiento por parte de la escuela, de registros muy claros, de evidencias que de alguna manera demuestren lo que está sucediendo, y además siempre, y esto es muy importante, con un espíritu no punitivo, sino formativo, porque de nuevo, la escuela es un ente socializador, y es nuestra responsabilidad que este niño aprenda a tratar bien a la gente, y el acosado aprenda también, en alguna medida, a generar algunos anticuerpos propios de la vida, porque esto probablemente suceda en otros espacios donde no esté la escuela presente. Sí, ¿no? Oscar, ¿quién es el responsable en el tema del bullying? El bullying es un problema sistémico. Eso quiere decir que ahí no solamente el responsable es el padre, la madre, los maestros son responsables, la comunidad educativa en general es responsable porque es testigo de cómo es la dinámica propia de la escuela. Pero hay una cosa que hay que aclarar, bullying y acoso escolar es lo mismo, porque la gente se pone creativa y comienza a decir que el bullying es porque fuera de la escuela el acoso cuando es en la escuela por eso es escolar, es lo mismo, significa absolutamente lo mismo. Por lo tanto, no nos confundamos con eso. Pero yo quería decir algo en relación al que acosa. Porque generalmente la mamá me dice, pero ¿cómo sé yo que mi hijo es un acosador? No se corresponde con lo que me dicen en la escuela, con lo que pasa en la casa. Y le preguntamos cómo es él con los hermanitos, por ejemplo. Cómo ejercer el poder, cómo ejercer el control con los primitos cuando están jugando, con los vecinos, en el club o en la comunidad, en alguna actividad. Cómo tiene necesidad de controlar para ver qué señales me está dando él, si él se divierte con los demás o a costa de los demás, si se divierte haciéndole daño al otro y confunde una broma con una burla o de la broma pasa a la burla. Entonces, ¿cuáles son las señales que me están dando para yo poner la lupa y ver qué está pasando? La otra cosa es que no siempre el niño que hace bullying o el adolescente que hace bullying es porque viene de un hogar disfuncional, con una mamá con unas características o con una carencia de alguno de los padres o porque vive con la abuela, porque muchas veces se piensa que es así. Sí puede ser uno de los generadores, pero también es que si el niño fue víctima de bullying, la manera de él vengarse es haciéndole bullying al otro. O si él, por ejemplo, viene de un hogar donde la familia irrespeta a los vecinos, se burla, utiliza términos peyorativos discriminatorios, él va a reproducir en la escuela lo que ve en la casa. Entonces, ciertamente, ahora, ¿y la familia por qué se resiste? Porque es muy difícil entender que no solamente se resiste, hay casos también en donde lo justifican. Es que él es líder, es que él tiene esa capacidad de dominio grupal, que se defiendan los demás. Él no tiene por qué defender, porque estamos en una sociedad que exige que tú tengas herramientas para utilizar el poder y poder lograr espacios donde te permitas tú tener control sobre las cosas. También pasa eso, ¿no? Pero el trabajo tiene que ser en conjunto. Donde nosotros, una estrategia maravillosa fue que víctimas de bullying que llegaban a Secodá, decidimos convocarlos en un grupo de apoyo y convertirlos en líderes. ¿Por qué? Porque con su testimonio, la resiliencia, que a veces se ve como abstracta, se ve como estos muchachos que tuvieron 14 años, 10 años, todo ese tiempo, siendo víctimas de bullying, al encontrar un espacio donde sean reconocidos, donde tengan la posibilidad de empoderarse, de obtener habilidades sociales. Ayer estuvimos en Sarría, en un liceo público, y quienes fueron los facilitadores fueron ellos. Y todo el mundo piensa y nos llamaron porque eran los años más difíciles de bachillerato, los juntaron para que fuéramos nosotros un poco como a ver cómo buscábamos respuestas, y fueron ellos los que participaron, y fue increíble la participación, porque generacionalmente sentía que había una resonancia de interés y de motivación. Fíjate que, y quiero, porque Carlos yo siempre digo, Carlos tiene varias facetas, ¿no? Pero forma parte también de la red de padres, madres y representantes. Vamos a hablar de también el rol del padre, de los padres y las madres, porque a veces el bullying o el acoso no comienza en el aula, sino comienza dentro de los mismos padres, cuando tú avalas o no invitas a otro por una razón no justificada, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la responsabilidad también es del padre, ¿no? Es decir, cómo un padre debe actuar
Bueno, cuando efectivamente hay dentro del salón debe haber diferencias, pero la pregunta es ¿por qué excluir a los demás? O sea, ¿de dónde comienza, de dónde parte esa conducta también? Sí, como bien decía Oscar, esto es un tema muy complejo porque no tiene solamente no hay un origen único, ¿no? Y ahí cabe la reflexión de que todos de alguna manera somos corresponsables de que estas cosas ocurran. Ahora bien, la situación, el rol de los padres en este caso es un rol como en muchos otros muy determinante, porque los padres al final, la familia, somos aquellas personas que ponemos las pautas en todo lo que tiene que ver con la formación en valores de nuestros hijos. Es decir, la escuela lo que hace es apoyar a la familia en ese proyecto educativo y en esos valores que la familia tiene para con sus hijos, pero tiene un rol de alguna manera limitado con respecto al que sí tiene la familia. Si en una familia el tratar mal a la gente no es algo aceptado, es decir, eso va a tener una repercusión directa en los niños y en las relaciones de los niños para con sus pares. Si en una familia el buen trato es lo que está presente en las relaciones que se dan en el edificio, en la plaza, en la comunidad, los niños están de alguna manera absorbiendo eso desde que nacen. Y entonces hay una vacuna desde muy pequeño que no te asegura, pero de alguna manera actúa con bastante éxito en la prevención de lo que es el acoso escolar. Incluso yo me atrevería a decirte que uno de las grandes esfuerzos que debe hacer la escuela y la familia es generar un clima familiar o escolar absolutamente favorable. ¿A qué me refiero? Un clima en que la gente, una situación en que la gente cuando entra a una escuela se salude, el éxito, la promoción de los buenos días, del saludo, del abrazo, de los detalles para con las personas. Esto no te garantiza, pero lo que sí hace con mucha claridad es dar una separación entre lo bueno y lo malo. Cuando ocurre una situación de acoso o un conflicto, la persona sabe muy bien que está actuando mal y en contra de los valores que ha visto y que se ha de alguna manera promulgado dentro de la rutina escolar. Entonces, el rol de los adultos, llámense padres, llámense maestros, o la comunidad en términos generales, es muy importante en la creación de este clima escolar y es muy importante en el modelaje de lo que es un buen trato para con las personas. A ver, Oscar, con respecto a este punto, ¿no? La responsabilidad, digamos, de los padres, ¿no? Que a veces el bullying comienza desde allí Claro. hacia abajo, Qué ¿no? buen tema este. Sí. ¿Con qué nos encontramos con la familia? Pasa que también puede ser que la mamá, el papá o la abuela del niño que fue bulleado, como dicen ellos, que sufrió de bullying, haya sido víctima de bullying y tengo una herida abierta que cuando mi hijo me lo comenta, se activa y comienzo a proyectar en mi hijo sentimientos que no los tiene, sino que son míos. Pasa que en un número importante de casos, los niños bulleados son hijos únicos, que fueron muy sobreprotegidos, que son muy sensibles a la crítica, que son muy defensivos a la familia. Entonces un poco también preguntarse qué se activa en mí cuando mi hijo o mi hija me dice que está siendo víctima de bullying, para un poco identificar y buscar la ayuda necesaria. La otra cosa es cómo actúo yo con el niño, porque nos encontramos con esto también. Mamá o papá me están haciendo bullying en la escuela. Usted va y si usted no se defiende, ¿quién le va a hacer, quién va a tomar las medidas hoy soy yo? Entonces el niño que ya está intimidado porque está siendo víctima y que decidió hablar con la mamá lo pone, o el papá lo expone a que él tenga que defenderse para poner límites, poniéndolo en riesgo. Entonces pasa que la víctima se convierte en victimario. Aquel niño, porque el papá lo animó a que pudiera defenderse, eso lo vemos con mucha frecuencia, el niño entonces se convierte en un agresor. Sí, y entonces el colegio expulsa a los dos, claro, al que se defendió y bueno, al agresor. Entonces es una situación compleja, ¿no? Y la otra cosa es cuando el niño logra hablar y logra comentar, que el niño se siente escuchado y nosotros recomendamos el parafraseo. Poner en mis palabras lo que me dijo para no interpretar. Tú me acabas de comentar que cuando estabas en el colegio te pasó tal situación. Ay, me escuchó, mamá me escuchó. Y la otra cosa es preguntarle qué podemos hacer. Preguntarle nada, porque tiene miedo de que lo vayan a ver como un chismoso, ¿no? Entonces enseñarle la diferencia entre un chisme y un reporte y ponerlo con ejemplo.
como eso a veces suena difícil, yo cuando trabajo mucho con adolescentes, pero sobre todo con adolescentes y niños, yo le pregunto, póngame un ejemplo de un chisme y póngame un ejemplo de un reporte. Profe, yo tengo uno, esto fue en Fe de Alegría. Resulta ser que en mi cuadra hay una señora que se operó las lolas. Y ella además, ahora mi mamá dice que se operó las lolas para atrapar a ese chamo que ahora le está echando los perros. No dice echando los perros, sino otra palabra. Le digo yo, bueno, ¿y por qué un chisme? Claro, porque ella no sabe si ella se operó las lolas por eso y porque ella tiene que decir que es porque quiere conquistar o mantener amarrado. Y le digo, ya, eso es un chisme. Y ese es un chisme. ¿Cuál sería un reporte? Ponme un ejemplo. Ay, me lo puso difícil, profe, pero vamos a pensar. Ajá. Resulta ser que esa misma señora sale con un ojo morado, tapándose el ojo morado, y vamos al lugar, que no sé cuál es, para poner y notificar que ella está siendo víctima de la violencia. Eso es un reporte. Entonces, partiendo de eso que te aportan los mismos estudiantes, tú puedes hacer la diferencia, cuál es la intencionalidad de hacer un comentario para que ellos aprendan a ver que no, el silencio es el cómplice principal del bullying. Pero esta situación, me queda un minuto, pero sí quiero atajarlo, ¿no? La respuesta general es de un papá que no lo escucha, ¿no? Bueno, tú te tienes que defender, bueno, pero ya no podemos agarrar ese camino de la violencia. Entonces, ¿cómo lo protegemos? ¿Cómo cómo le enseñamos a enfrentar esto? Y con eso me despido. Aprender a defenderse no significa hacer lo mismo que me hicieron a mí, sino ver cuáles son los caminos, cuáles son las rutas que existen para defenderme. Y tú te tienes que defender utilizando las rutas. Yo no lo voy a hacer por ti, te voy a acompañar, pero no lo voy a hacer por ti. Porque lo que nos interesa es que él aprenda a tener las herramientas y las habilidades para hacerlo, y que él sepa cuáles son los mecanismos que existen y cuáles son las rutas a seguir para que se cumpla la ley y para que ellos puedan ser protegidos. Pues la vía pacífica, pero que sea efectiva. Pero ¿no? y que él sepa que se está defendiendo. Claro, por cierto. Tienes que defenderte, yo te voy a acompañar, no lo voy a hacer por ti. Vamos a ver cuáles son los caminos. Es que el padre piensa que creo que la defensa no implica violencia, no debe implicar violencia, que creo que es importante dejar eso claro. Despido contigo, Carlos. Sí, hay tres cosas importantes que creo que son los peligros que ocurren en esta situación. Lo primero es que la naturalización del maltrato, es decir, no puede naturalizarse los maltratos, el acoso, el bullying, es decir, eso debe estar claro que es una conducta que no es correcta, ¿no? Lo segundo es que debe haber un mecanismo expedito para abordarlo. Es decir, no podemos descubrir el agua tibia por cada vez que ocurre una situación como esa. Las personas deben saber qué es lo que va a ocurrir si sucede una situación de acoso, ¿no? Y por último, siempre la primera instancia para solucionar esto es la escuela. La escuela tiene y debe generar sus mecanismos para que esto suceda y buscar otras instancias en la medida en que la escuela no pueda ofrecer respuesta. Pero el lugar por naturaleza para solucionar este tipo de cosas es dentro de la escuela, con los maestros, con los directores, con los padres, y posteriormente, si no ocurriera una solución, buscarlo en otros espacios. Bueno, y muchas veces en el salón de clase, no, en el salón de clase no pasó nada, y en el recreo, ¿dónde está el profesor en el recreo? ¿Pasillo? Ahí, exacto, en el pasillo. En la puerta del colegio. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Oscar Misle, Siempre un gusto. Carlos Señor, director del Colegio Integral del Ávila, y Oscar Misle, educador, orientador y fundador de SECODAP. Hacemos una pausa, ya volvemos. Esto fue Mesa País. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Onda. La superestación. Caracas. Maracaibo. Puerto La Cruz.